Ok, perfecto. Ok, bienvenidos hoy en concreto al canal. Hoy tenemos a Nelson y Morgana. Nos acompañan hoy y nos van a decir sus impresiones sobre el baile y la kizomba. Nosotros os conocemos tanto a ella como a él, ¿vale? Os conocemos a vosotros a través de vídeos de YouTube, Facebook, Instagram, pero vosotros tendréis una opinión vuestra personal de quiénes consideráis que son Nelson y Morgana. ¿Quiénes son? Primero, somos solo bailarinos. Primero es solo eso. Hoy en día vimos que las personas están mirando nuestro trabajo y es muy bien. Pero en primero somos para ti, ¿quién es? I teach classical ballet and modern jazz, and I learned to dance this. Kizomba? No. Sorry. You lost This the word. style. Yeah. Your own style, maybe, no? Sorry. Your own style. Yes. Like you are creating a new style. Yes. I think. And I learn at 7, and I dance salsa, bachata, and kizomba with our style since for 5 years. And I have two my company of modern jazz. Yes, it's a baby company. Yeah. And me, I dance and teach bachata and kizomba. I dance salsa, tango, ballroom. I have to speak in Spanish because you speak English and I lost my Spanish. Sí, sí. Bueno, we checked subtitles, so it doesn't matter. Tengo también mi escuela en París. Es una escuela de todo. Tenemos bachata, salsa puertorricana. Tenemos bachata así, kizombas, zouk. Teníamos también hip hop, afro, y intentamos hacer mucho con la escuela que es Studio Influence. Y ahora intentamos hacer con la Urban Kids Tango, mostrar el nuevo estilo que tenemos y intentamos el share con las personas con lo máximo. Yo creo que lo conseguís. O sea, vosotros cuando estáis dando los talleres llegáis a las personas y por lo menos gustáis mucho. De hecho, he escuchado muchos comentarios posteriores y han dicho, bailan increíble, es una pareja encantadora. Y aparte la energía que transmití también. Intentamos, sí. Tenemos el amor de juntarse con las personas, hablar con las personas y ver las emociones también. Y estamos felices con eso, pienso. Sí. ¿Quiénes fueron vuestras influencias, vuestros mentores? ¿O quién os inspiraron? ¿Tú primero o mí? En kizomba, muchos. Pero uno que iba antes de los primeros talleres en el mundo, iba siempre a todos los congresos en Europa para ver las clases de Alvira. Fue mismo la primera inspiración en el mundo kizomba. Y después fue Mandela también. Sí. En Europa. Y después en Francia he tenido mentores también que son Georges Bito, Ludo, de París también. Y la gran inspiración para mí fue Laurent, con quien es un amigo hoy, pero con quien trabajé mucho con el Show Style, Cisco,
Y en mi escuela está muy presente para hacer muchas cosas y todos los proyectos trabajamos juntos. Habíamos también el festival antes que era en Disney, Disneyland en París. Teníamos un festival. Fue una historia muy grande, muy fuerte que Albil conozco hacer un show style también. Fue ¿a cuántos años? ¿Tres años o cuatro? Una cosa. Tres Años. Entonces, fue muy intenso también. Para mí es mucho, la gran inspiración fue mucho Laurent, pero tengo mucho. He hecho clases con Afro Latin, he hecho clases con varios, con tanto Kizomba que Urban, con muchas personas. Pero hay más que salíamos muchos con otros y para mí la persona que tiene la más influencia sobre mi vida actual en artista, el mismo Ronald, con la filosofía también, por eso es eso. ¿Y tú? En Kizomba? Me in Kizomba, I very like Laurent and Adeline, and Adeline for her styling, for smooth dance. Smooth dance. Yeah. I love her style. My dance it's inspired by Lau Leon too, and Lydia Laprade. It's two incredible dancer for me, because they are her personality in her dance. It's she are unique. Yes, unique form. And in my dance, I try to propose to put another style and my style for inspire another people. Okay, what do you think that makes you different from other people? ¿Quién consideráis o qué consideráis vosotros que aportáis diferente a otras cosas? En el mundo Kizomba, lo que... For me, it's my influence in another dance, jazz, Horton, Graham, classical. My formations in this dance, it's a plus in my Kizomba, and I put this style, but not too much in this Kizomba, because I don't want change a Kizomba. I just want put a little move different, and posture, yes, sensibility different in the musicality, etc. Yeah. For me. Y para mí, pienso que cuando decidí hacerle Urban Kiss Tango o Kizomba, Influence Tango, decidí hacer eso porque llegué en el mundo donde la Kizomba y el Urban no eran muy amigos. Y soy portugués, brasileño, y respeto mucho la cultura de Angola. Y para eso no quería hacer más cosas diferentes a la Kizomba. Quería respetar la Kizomba, pero tengo mi influencia hip hop, tengo mi influencia ballroom, tengo mi influencia latina, y
quería poner mi estilo, pero respetar. Era muy complicado para mí hacer los dos. Pero pensé que Kizomba es el tango angolano. Por eso, poner tango en el urban es más o menos hacer, ok, Kizomba y urban es diferente, pero si pongo tango con el urban, es posible combinar los dos. Y cuando explico en clase que es muy importante hacer Kizomba o tango para conocer nuestro estilo, es verdad. Por ejemplo, en la postura tenemos una postura tango, pero también Kizomba, con siempre una conexión. Y jugué con eso para descubrir, y hoy en día pienso que estamos en una vía interesante. Pienso que es intentar combinar la Kizomba con el urban y respetar los dos y hacer más amor entre los dos, no, no sé si vamos a conseguir, pero intentamos. Bueno, yo creo que vosotros ya estáis influyendo a otros. O sea, Sí. vuestra energía influye en un estilo, en la pista de baile, y luego pues todo eso se estabiliza o se hace norma, como fueron muchos estilos, ¿no? A día de hoy tendréis una canción que os haga recordar, entiendo, a vosotras personal, que os traiga algo como artistas. ¿Tenéis alguna canción favorita? En Kizomba tengo, pero tenemos una música, pienso que pensamos a la misma. Shallow. 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 que no es, Shallow, que no es mucho Kizomba, ¿no? Yes, but this song is very important for us because it's we have a story with this music. In the Olympiad, we have to dance. Yeah, Yes, we have to dance. We have dance. Sorry, in this music, in the final of Olympiad. Yes, for that. So And we it's for win that. with this Yes. with this song. Yes, it's for that, and She can Yeah, sing. it's true, totally true. I don't know if you want to do it, but okay. After maybe. Yeah, maybe. yes. Yes, Okay, yes. Okay, maybe we have a little surprise. Yeah, surprise. She sings. Okay. So, what makes you have any anecdote or some moment that you remember with a smile? ¿Tenéis algún recuerdo que tengáis un buen recuerdo que os haga sonreír? Tenemos muchos. De verdad, tenemos muchas cosas, pero voy a decir. Puedes decir tú primero y voy a buscar otro. We have so much moment. Yeah. ¿Ya? In our dance and in the intimacy. Yeah. Yes. But in our dance is the Olympiad again. Sorry, but it's true. Because in this this moment we have in First connection, connection. in a big connection, and Era un tiempo muy particular, muy... yes. Es un buen recuerdo. Sí, supongo, sí, ¿no? sí, Es sí, algo sí, fue especial. muy fuerte. Yes. Este día en la sala era una energía muy fuerte, fue increíble. And very positive. Positive? It's very positive. This today, Yeah, it was 2 days. Yeah. it's just beautiful and The share with people. yes, and special. Yeah. Very special. This moment are
Yes. It's complicated Yeah, to I explain understand. that because it's Yes. not. I It's a don't have a feeling. word. Yeah, Yes, It's a feeling. for that. It's a feeling. Yeah. But we are together in this way, with smile and with connection. And for me, it's a moment le plus fort. Lo más fuerte. Yes, Strong feeling. yes, Sí, sí, sí. yes. But he is very, very fun and very. Comment on dit drôle déjà? Fun? Yes, fun. Yeah. Why? Oh, for many. Things? Yes. For example, No, speak. You can speak. You can speak. It's your interview. Fred like work the night with your phone With the or With my Yeah. Mac. yes, Yeah. and he work always the time. Really. To dance, to work, always the time. And he sleep a little, too little. And something, Yeah. sometimes Yeah. I see Fred. Fred, you are tired? No. You are sure? Yes. Yeah. Yes, not Yes. not always on time, but It's true. It's just one example for this person. okay. Yes. Tenemos muchas anécdotas así. Tengo también sobre ellas, si quiero, puedo hablar también, pero momentos felices, pienso que es todas las personas que ahora podemos ver que están contentas para nosotros. Nuestra equipa, tenemos un staff de 40 personas que que me ayuda para la escuela, los eventos y todo. Y mi equipa de taxi y otras cosas, amigos, y siento mucho amor, mucho positividad, y hay muchos nuevos amigos, pero los verdaderos están contentos tanto como nosotros. Y yo necesito mucho de los otros para hacer cositas. No hago solo para nos, hago para nuestra comunidad. Y pienso que ahora, después de los Olimpiadas, es mismo eso. Y yo tengo una historia particular con el baile, que baile para un amigo que perdí a muchos años. Y desde ahí trabajo mucho, es verdad, pero hoy es como si estaba conmigo. Hoy en día, hoy, es mismo el aniversario. Estamos hablando y para mí es como está aquí diciendo, entonces estás a hablar de tu vida actual, del baile y cómo hace eso y por qué. Y tengo que decir que es una cosa triste pero positiva, porque es la fuerza que él tenía en el baile, hoy es como lo tengo para dos. Y por eso estás siempre a decir, ¿cómo haces? Estás siempre trabajando, pero tengo esta fuerza que no se explica. Y pienso que me ayuda. Cositas positivas, para mí eso, sí. Qué bonito eso que acabas de comentar, es muy, muy especial, ¿eh? Sí, It's a muy very special thing that he said. Es muy especial. No, estoy bien. Bueno, pues yo mi última pregunta, no sé Sí. si tenéis algún tipo de aportación que decirle tanto a los principiantes como a la comunidad entera.
porque entiendo que, bueno, cada artista tiene una opinión Ujú. bajo su punto de vista, pero vosotros, ¿qué consejo le daríais? ¿O cuál es vuestra visión en general? Ahora que estáis en otro punto de vista, no solamente como una persona que va a bailar simplemente. For me, I think the world and the life in general, it's more difficult. The people between us, it's not are not always In harmony. yes, in harmony. And I think in the world of dance, we do to We find yes, we find the vision positive. yeah. Yes. Yeah. Sorry. No, it's fine. It's fine. You speak better than me. Yes. No. Yes. No. And Bueno, if I you say you don't speak, you dance better than me. So. no. Just I think it's just dance, and when we dance, You can forget the problems. yes, we je veux juste dire de transmettre une bonne énergie. I translate. Yes, Yeah. sorry, it's Don't worry, too don't worry. complicated. Don't worry, don't worry. We have to Transmettre translate une... here. transmettre une bonne énergie et sans jugement, sans ne pas juger l'autre par un physique ou par l'âge. Que la danse, il n'y a pas de frontières et qu'il y a assez de barrières comme ça dans la vie de tous les jours. Et voilà, d'essayer de... Calma, chacun, calma, calma la translación. chacun est dans cette pensée positive. Ok. Porque hablamos con otra artista del mundo, como estaba el mundo de la kizomba actualmente. Y ella piensa también que la vida está ya muy complicada y que sería bueno para el mundo de la kizomba otra, pero de compartir mismo realmente con las personas y no separar con un físico, con la edad, con varias cositas, que es solo bailar y bailar es hacer con todas las personas bien, porque si se pierde eso, va a morir. El baile va a morir. Y el ejemplo fue, ya no sé quién, que ponía un puesto Facebook, un post Facebook, que decía que el mejor baile fue con una persona que tenía 65 años. Y es un artista. Y pienso que es una española. Sí, pienso que es una española, ¿no? Y estaba explicando que muchas personas van a bailar no para las buenas razones. Pero bien, si quieres descubrir personas, bien. Pero no solo eso. Mejor antes de encontrar una persona por cualquier cosa es compartir con todas las personas y hacer que el mundo de la kizomba otro quedará más fuerte y va a crecer más y tocar más personas, y necesitamos eso para que la kizomba no queda solo en un mundo pequeño. Pienso que hoy podemos hacer la kizomba o de la bachata o la salsa un mundo más grande. Tenemos muchos bailarinos, pero pienso que podemos hacer mucho más. Y depende solo no de los artistas también, pero de los bailarinos. Tanto yo
que empieza ahora. Tenemos que quedar juntos y hacer más cositas. Es eso, ¿no? Sí. Complicado todo. Pero yo sé porque hablamos mismo hoy de esta cosa con otro artista que es Mika Marín. Y por eso ya sé lo que pensaba. Y para mí, no voy a hablar mucho más porque ya hablé mucho, pero para mí, ¿qué podría hacer hoy para los nuevos? Los nuevos es hacer una, ¿cómo se puede decir? No solo hacer lo que todas las personas quieren hacer directamente por Urban Kids directamente, ver más largo, kizomba o salsa o bachata o tango, no sé, pero no quedar en un baile, porque es una cosa que veo mucho más en kizomba, no tanto en bachata o salsa o otro. En kizomba las personas que van y que empiezan en kizomba quedan en kizomba. Y no en kizomba, en Urban Kids y quedan en Urban Kids. Pero para mí no puedes ser un total bailarino de Urban Kids si no conoces la kizomba, la esencia mismo, el semba también es igual, la esencia mismo del urban. O mismo puede ser también las músicas, intentar saber lo que es la verdadera kizomba, porque antes del baile es una música. ¿Y por qué? La cultura. Y más las personas van interesando en esto, más los angolanos, los que quieren el respeto, porque representa un país, representa una cultura, representa muchas cosas. Menos van a sentir un ataque, un ataque contra ellos. Mejor hacer las cosas. Me gusta Urban Kids, me gusta, por ejemplo, nosotros bailamos sobre cover, R&B, solo palabras, no el bat, no nada. No es Urban Kids, no es kizomba, es solo una música, porque tenemos esta sensibilidad con las palabras. Muy bien, pero me gusta tanto bailar sobre un semba o una kizomba. Y porque lo conoce, las personas no pueden decir no respeta. Me gusta. Y pienso que las personas que deben aprender urban deben también aprender el mínimo en kizomba, la historia y el baile. Volver a las raíces, ¿no? Sí. No sois los primeros que han comentado eso. Hay muchos también bailarines en bachata que vuelven a Es la igual. bachata dominicana para tomar raíces. Es igual. Yo creo que todos aportan, cada uno aporta, igual que vosotros aportáis vuestro estilo, otros artistas aportan el suyo, o sea, es importante. Muy importante, sí. Esa es Porque mi opinión. muchos piensan, por ejemplo, voy a hablar de bachata. El ejemplo de Daniel y Desiree. Son excelentes bailarinos en sensual, muy bien. Y toda la gente quiero hacer eso. Sí, pero hacen eso porque conocen otras cosas. Y en Dominican Style están increíbles, son fuertes. Sí. Y es esta mistura que permite que hoy en día pueden hacer lo que hacen. Y hacen otro estilo porque conocen el primer estilo. Y ese ejemplo, ¿sí? Habemos mucho en el mundo de la kizomba o salsa o bachata. Mucho más en bachata y en kizomba, porque salsa guarden un poquito más las raíces
de la salsa, pero en bachata los nuevos piensan que directamente pueden hacer sensual muy bien, pero pienso que deben hacer otras también, y en kizomba es igual. Por eso en mi escuela tenemos kizomba, tenemos urban kiz, pero tenemos semba también. Necesitamos eso porque si no las personas no saben por qué hoy en día bailan urban kiz. Debes saber por qué. No te gusta, muy bien, pero debes saber. Bueno, pues yo quería agradecerles a ellos la entrevista. Han sido súper amables, súper dispuestos. Sinceramente, os lo doy de verdad las gracias. En el taller nos hemos llevado una gran sorpresa, sobre todo a nivel de sonido. Porque... De verdad. Porque tienen un repertorio de canciones único. Lo llevan siempre con ellos. Y no sé si tienes... Si tienes un repertorio... Espera, debo poner lectura. Si puedes hacer una canción. Por ejemplo, tu canción que te gusta. Shalom. Yes. Tell me something, boy. Are you happy in this modern world? Or do you need more? And it's I keep beating so hardcore. I'm falling. And on the good times I find myself longing for change. And in the bad times I find myself I'm off the deep end, watches I driving. I never meet the ground. Crash to the surface, we they can't hurt us. We fall from the shallow now. Yeah. Muy bien. Bueno, a todo esto, la verdad es que ha sido increíble. Verlo en directo es impresionante. Pero imaginaros hacer un taller con los ojos cerrados y pensar que lo que está sonando es un playback, un MP3. No, era ella. Hubo mucha sorpresa, mucha sonrisa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No quería irme sin antes daros un obsequio, es un pequeño obsequio del canal, ¿vale? Ah, muy bien. Y nada, para que nos recordéis y bueno, tengáis vuestra pequeña anécdota con nosotros. Y nada, de verdad agradeceros muchísimo, desearos toda la energía positiva para vosotros, que sigáis en esa misma línea porque sois encantadores a todos los niveles, música, artista, energía, ya lo veréis, transmite muchísimo. Así que nada. Gracias. Muchísimas gracias. Si queréis decir algo más. No, solo continúa a bailar, siempre. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, nos despedimos. Chao.